Hoy en Noticias Telemundo. El romanticismo, el arte del sentimiento. Veremos 4 temas específicos: Inglaterra, paisajismo y prerrafaelitas, el romanticismo alemán, el romanticismo revolucionario francés y el romanticismo español. Bienvenidos. Este es su programa Telemundo. A continuación hablaremos un tema que ha dejado huella en la historia: el romanticismo, el arte del sentimiento. El romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se inicia en los últimos años del siglo XVIII. Se caracteriza por expresar estado de ánimo y sentimiento. La razón ha dejado paso a los sentimientos, a la intensidad emocional. Este movimiento propugna un arte onírico. El onirismo es una actividad mental que se manifiesta en un síndrome de confusión que está especialmente caracterizado por alucinaciones visuales, que pueden indicar la desilusión parcial o completa con la conciencia a la realidad. El romanticismo descubre los paisajes y disfruta la exaltación del pueblo, de la libertad, del patriotismo, de la nacionalidad. El tema predilecto de los pintores románticos son los paisajes en sus aspectos más salvajes y misteriosos. Refleja la lucha de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza. Se pintan cuadros con temática exótica, climática, melancólica. También habla de temas políticos como revoluciones. El retrato es el mejor género que representa espíritu romántico. Los rostros están llenos de ternura, dulzura, soledad. El color predomina sobre el dibujo. En Inglaterra y Alemania predominan los paisajes. Los pintores franceses se inspiran en acontecimientos contemporáneos y en la literatura. En España los cuadros son costumbristas, históricos, retratos y también paisajes. Ahora pasaremos con nuestro compañero para darnos más explicación sobre el romanticismo en Inglaterra. Con otro compañero de historia sobre Inglaterra y paisajismo y prerrafaelistas. En Inglaterra nunca arriesgó el gusto al clasicista, por lo que este país se mostró muy resentivo ante una serie de anticipaciones románticas y pronto se sometió a una influencia. En pinturas, el mundo clásico se inició con Henry Fuseli. Él nació en 1741 y murió en 1825. Este suizo se estableció en Gran Bretaña, donde es conocido como Henry Fuseli. Diferentes autores lo consideraron neoclásico e incluso prerromántico. Como podemos ver, aquí hay una imagen sobre, esta es la pesadilla del 1781, que fue hecha por Henry Fuseli. También podemos apreciar las artes de William Turner, que él nació en 1775 y murió en 1851. El talento del joven Turner fue descubierto de temprana edad. Su padre era un barbero y peluquero, ponía los dibujos de su hijo de 12 años. Su obra más conocida fue La lluvia de vapor y Velocidad. Estas obras sorprendentemente por su prodigiosa captación de la luz y el color y la atmósfera. Otras de sus obras destacadas son Las Tempestad y El castillo de Nohad. El anochecer, así como aparece en la fotografía, podemos ver dónde está el castillo, la tempestad. Otras de sus obras también está Su tormenta de nieve en el mar. Buenas tardes, mi nombre es Mauro Alberto, licenciado en Historia. En esta tarde les voy a hablar sobre lo que es parte del romanticismo, una de las pinturas más resaltables, uno de los autores de esa época, como lo fue John Constable. Él surgió en 1776 y 1837. Él adoptó lo que fue la impresión, él más se reflejó en lo que fue en la imagen de lo campestre, lo natural, resaltando los colores de la naturaleza, como inspirándose en el cielo, en las nubes blancas. Él resaltó más sus sentimientos en esta obra. Podemos ver que, a diferencia de Turner, que dibuja la naturaleza salvaje y destructora, Constable representa una naturaleza positiva y reconfortable. O sea que él se refiere más a lo positivo, deja lo tradicional y se viene a lo que es lo actual, a lo más... Observa más la naturaleza, él se enfoca más en el ambiente natural y capta esas imágenes, esos colores vivos y los proyecta y los expresa a través de la pintura. Una de sus obras principales es El carro del heno.
Esto refleja más lo que fue los pueblos que en la antigüedad existían, que se podía ver lo que era el tipo de transporte, las máquinas que se inventaron en ese tiempo. Él pudo captar todo eso y lo pintó y lo retrató y lo puso delante del pueblo, y así fue como se fue reconociendo y se fue dando a conocer a la sociedad. Otra de sus brillantes obras fue la que se llama La Bahía de Wesnow. Esta es una pintura que resalta lo que es el paisaje, lo que él da a conocer lo que es donde comienza el cielo y termina la playa. Él da a conocer la roca, él toma en cuenta las nubes blancas, las nubes oscuras. Él ahí da a conocer sus sentimientos, y a través de eso él se enfoca más en lo que es la naturaleza. Otra de sus obras fue la Catedral de Salisbury. Esta es una de las estructuras que en ese tiempo era de las más reconocidas, una de las obras más brillantes que existió en ese tiempo y que fue construida. Pues él la retrató, él la miró, la imaginó y la pudo pintar de una manera natural, con todo su esplendor y los colores vivos que en ella contaban. Tomando en cuenta que su color y la pinceleada influyó en los románticos, en los franceses como Delacroix, utiliza una técnica de pequeñas manchas y trazos superpuestos, con lo que se consigue un ambiente que condensa las energías de la realidad, emplea una gran cantidad de tonos del mismo color que se hace vibre y atmósfera. O sea que él dejó lo tradicional. Como los antiguos pintores, ellos pintaban lo que era mitos, imágenes, sueños, pesadillas. Ellos se iban más a lo imaginario, mientras que él influyó y cambió esa tradición y empezó a pintar la realidad, lo que en el tiempo, lo que él miraba, lo que él observaba. Entonces allí expresa sus sentimientos, allí es donde viene cambiando lo anterior, lo que antes era imaginario, lo que antes eran sueños. Él lo hace realidad, él pinta lo que es lo que él mira, lo más real, lo que se vive, en lo que es lo contemporáneo, en lo que pasa el día a día. Él lo pintó y lo retrató ante todo el pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes, televidentes de Telemundo. Es un placer estar en su canal preferido, que es visto en todo el mundo. Yo les hablaré sobre el romanticismo alemán, que en el romanticismo alemán hay 3 pintores, que uno de ellos es un grupo, que en ese grupo son 3 pintores, en los 3 pintores son Otto Runz, los Nazarenos, que es el grupo, y Caspar David Friedrich. El romanticismo alemán es el grado más alto que alcanzó en cualquier región del mundo, y a la vez una manifestación espiritual del pueblo alemán y pergamánico. En Alemania está el grupo Nazarenos, que surgió un grupo que crearon en Roma, que son los nazarenos. Estos artistas practicaban un arte espiritualista cristiano y vivían en comunidad, con el fin de generarse artísticamente en comunidad, volviendo al estilo de los pintores italianos del Quattrocento. En los nazarenos se destacaron a Friedrich Overbeck, que nació en 1789 y murió en 1867. Está también Peter Boone Cornelius, que nació en 1783-1867. Y está Julius Schnorr Kornfeld, que nació en 1794-1872. Esta obra se llamó Germania e Italia, de Friedrich Overbeck, que es lo nazareno. Esta obra se plasma a la atracción del norte hacia el sur, que fue una obra que pintaron los nazarenos, que fue
con un sentimiento que ellos expresaban, como el hermanamiento artístico y cultural de los alemanes e italianos. Les hablaré también sobre un pintor muy reconocido que es Philipp Otto Runge. Fue el otro pintor romántico alemán. Otto Runge empezó su carrera muy joven, pero murió muy temprano. Por tanto, su figura como su obra destacaron por su hondura intelectual, y fue modelo artista, filósofo, como Friedrich, que conoció en Dresde, pero no tienen la misma importancia que tiene Friedrich. Entonces, le hablaré sobre su obra, que en su obra que él hizo intentó expresar razones de la armonía del universo a través del simbolismo del color. Este es un detalle de su obra Mañana, que es el amanecer del mundo y renacimiento de la humanidad. Y les hablaré sobre Caspar David Friedrich. Fue una personalidad extremadamente melancólica y sombría que influyó en el carácter romántico de sus paisajes. Sus cuadros reflejaban las insignificancia e impotencia del ser humano, que siempre aparece de espaldas al espectador y frente a la naturaleza. En 1808 pintó su primer gran pintura al óleo, que es la cruz en la montaña, que es el retablo de Teixeira. Muy buenas tardes, estamos aquí para exponerles lo que es el romanticismo revolucionario francés. En el neoclásico fue el arte oficial del imperio francés. Cuando Napoleón Bonaparte cayó, el romanticismo logra imponerse. Después de la epopeya napoleónica se modifica la concepción de la historia. Ya no hay heroísmo ni triunfos, sino desesperación, muerte y desastre. La pintura romántica francesa es una alegoría sobre una Francia a la deriva tras la caída de Napoleón. En el romanticismo francés podemos encontrar a Theodore Héricourt entre 1791 a 1824. Se apartó del clasicismo oficial de David y se opone al idealismo de la belleza clásica, prefiriendo la belleza de lo expresivo. Prototipo del artista romántico, tuvo una vida corta y atormentada que dio lugar a varios mitos sobre él. Conecta con la grandeza y las posturas y anatomía de los cuerpos de Miguel Ángel, con la plasticidad y los claroscuros de Caravaggio, con la desesperación de Goya, y abre el camino del realismo. Sus temas preferidos son el caballo de carrera y luchas violentas, los estudiosos de locos. El motivo denominante de la obra es la energía, el sentimiento apasionado, lo dramático, la muerte, la locura. Sus composiciones tienen un gran dinamismo, se caracteriza por el manejo fácil de las pinceladas y una paleta de tonos oscuros en los que denominan los colores pardos. Las formas están hechas de masas de color.
En la balsa de la Medusa narra la trágica odisea de los náufragos de la fragata Medusa, que en 1816 naufragó en aguas de Senegal. La tripulación fue abandonada a la deriva durante 13 días. De los cerca de 150 tripulantes, 15 sobrevivieron gracias al canibalismo. Plásticamente predominan los colores cálidos. La pincelada densa hace que el color destaque siempre sobre el dibujo. El aliento tiene un foco de luz iluminada el cuadro, lo que provoca un claroscuro contrastado siguiendo como un modelo de Caravaggio. En la composición se observan dos construcciones piramidales de la clara influencia barroca que se entrecruzan. La primera la dibujan los vientos en la vela y la ola. La segunda, conocida como la pirámide de la esperanza, la forman los cuerpos de los marineros que van desde los muertos abajo hasta el personaje de la cima, que agita una tela mientras mira hacia el barco que se aprecia en el fondo. La balsa es bastante frágil y sus ocupantes debaten entre la vida y la muerte. El pesismo y la esperanza encarnada en la nave del fondo. Este cuadro es la alegoría de Francia a la deriva después de la caída de Napoleón. El realismo de los cuerpos no remite a Miguel Ángel, Rubens o Caravaggio. En cambio, las grandes dimensiones y los sentimientos son claros influencias de David. También podemos encontrar a Eugenio Delacroix entre 1798 y 1683. Delacroix tiene un estilo de gran dinamismo y movimiento colorista. La acción se le une al color como un elemento expresivo. Muestra interés por los temas literarios, la barca de Dante, históricos, contemporáneos, políticos, denuncia la libertad guiando al pueblo, exóticos u orientales a partir de un viaje que realizó en África en 1832. Mujeres en Argel. Su obra se caracteriza por la perfección de la línea y una composición evocada de Miguel Ángel y Rubens. En ella busca la brillantez de ejecución, tras la transparencia y la fluidez del colorido, el brillo pintórico y la pastosidad, el orientalismo exótico, la sensualidad y la violenta diagonal. Entre los elementos plásticos hay una que destaca que las pinceladas suelen onduladas, el rojo y el azul de la bandera de la ropa del herido que intenta erguirse ante la libertad, figura central femenina, y la polaina del muerto de la izquierda resaltan entre las tonalidades ocres y grises predominantes. Los tres elementos así destacados crean una línea recta que forma un eje central. La composición recuerda a una de las balsas de la Medusa de Jericó, pues las figuras se enmarcan dentro de una pirámide ascensional cuyo vértice es la bandera francesa. La obra hace referencia a las tres jornadas revolucionarias del 28-29 de julio de 1830 que tuvieron lugar en Paria y que provocan la caída del último Borbón, Carlos X, y la llegada de Luis Felipe I de Orleans. El lienzo se expuso en los salones de París en 1831 y el rey Luis Felipe de Orleans lo compró por 3.000 francos. Por los incendiarios del tema decidió no mostrarlo al público. Delacroix sintió una gran admiración por Miguel Ángel y la terribilidad de sus personajes. Se dejó influir por el tratamiento del color de la escuela veneciana y sobre todo por la vitalidad desbordante y profundo decorativo de Rubens. Tampoco fue ajeno a pintores más cercanos como Jericó, Ross y el español Goya. Muy buenas tardes, televidentes del noticiero Telemundo. Le traemos información acerca del romanticismo español con sus tres máximos exponentes, que son Antonio Esquivel, Eduardo Rosales y Antonio Gisbert. Acerca de Antonio María Esquivel, formó su trayectoria en su ciudad natal, que era Sevilla, y continuó con su trayectoria
en Madrid y se aproximó a los máximos exponentes de pintura en la capital, como ser Madrazo, y los pintores que monopolizaban las pinturas del reinado. Dentro de sus obras más relevantes tenemos la lectura de la zorrilla en el estudio del pintor, en la que aparecen personalidades de la talla de Espronceda, el duque de Rivas y Hartzenbusch, también reconocido por su gran presentación artística en su obra de La Rosa, la Venus de Anadiomene del Prado, que está entre una de las Venus destacadas de su temporada. Continuando con la información de Eduardo Rosales, nos apoya nuestro compañero. Muy buenas tardes, televidentes de Telemundo. Continuando con la información de Eduardo Rosales, él nació en 1836 y falleció en 1873. Eduardo se formó en la Academia de San Fernando y se trasladó hacia Roma, donde entró en contacto con los grupos de nazarenos. Ellos perfeccionaron su dibujo y adoptó una paleta de tonos de líneas y gamas pálidas. Las obras de Eduardo fueron evolucionando hacia un colorido enérgico con unas líneas de romanticismo, con las influencias de las pinturas de los grandes maestros del barroco español. Entre sus grandes obras podemos encontrar sobre el testamento de Isabel, permitiendo la exposición de Madrid en 1964. Y también podemos encontrar en París, que fue en el año 1867. En su obra más famosa es un buen ejemplo de este giro estático, como su obra de Testamento de Isabela la Católica. Hola, mi nombre es Esther Beatriz Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo. Podemos decir que el romanticismo es un movimiento cultural y artístico que surge a finales del siglo XVIII y se extiende hasta la primera mitad del siglo XIX. Sus orígenes están en Inglaterra y en Alemania. Es un fenómeno muy complejo que supera las artes, va a la política, a la forma de vida, a la música, a la pintura, obviamente. En cuanto a lo que se refiere a la parte de pintura, podemos decir que el elemento primordial que representa el romanticismo es el retrato. El retrato es un género que muestra de manera anticipada lo que posteriormente sería la fotografía, pero en esta se manifiestan los rostros, que son llenos de ternura, de soledad, de dulzura. Aquí lo más importante es el color supera al dibujo mismo. Hay una característica también importante donde el pintor sale del taller y muestra los paisajes, la naturaleza. Esto se ve ampliamente en Inglaterra, en Alemania y luego se extiende a toda Europa. Podemos decir, en Inglaterra, el pintor más destacado es William Turner, quien representa en sus obras, que son por ejemplo El Temerario, Lluvia, Vapor y Velocidad o El Incendio de la Cámara de los Lores, donde esos colores se transforman en bruma, en sombras, donde rompe con lo que es la estructura de la pintura anterior. El pensamiento y la forma de ver de este movimiento es romper con la estructura del pensamiento del siglo XVIII, del siglo de las luces, que es conocido como el de la razón. Y aquí el romanticismo fluye con lo que es
los sentimientos, las emociones, y busca también irse más allá al pasado más remoto. Busca paisajes orientales, busca paisajes salvajes, por ejemplo. Y como les decía, se da en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la arquitectura podemos encontrar la Basílica de Santa Clotilde. Esta es una manifestación con características del estilo gótico, donde se manifiesta este romanticismo. También en lo que es la literatura. Por ejemplo, el máximo exponente de la literatura en nuestra lengua es Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, este español que escribe un sinfín de poesías sumamente maravillosas, podemos destacar una que dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Esta es una poesía del libro Los Gorriones, donde encontramos 76 poesías, una más maravillosa que la otra. Y decíamos que estos movimientos se extienden también en el espacio y llegan obviamente a América. ¿Quién es el exponente o la exponente más brillante, destacada aquí en Honduras? Podemos decir que es la señora Lucila Gamero de Medina, con su obra Blanca Olmedo. Una obra que realmente es romántica, obviamente, y muestra un sinfín de problemas sociales, donde la autora muestra una gran valentía. Características del romanticismo, pues hay muchas. Por ejemplo, el subjetivismo, donde surge la pasión, las emociones, los sentimientos de la persona. Hay un gran espíritu de independencia, porque se da en un momento en el cual se produce la más grande revolución, que es la Revolución Francesa, y con esto el ímpetu de la libertad que llega obviamente hasta las Américas con los procesos independentistas de los distintos países. Bueno, creo que hemos hablado bastante completito el tema con diferentes aspectos. Espero que les sea de utilidad.